Muy Vale. buenas compañeros, estamos una semana más en el podcast de As Sport, de proactivefisiobaloncesto.com, y en este caso tenemos de nuevo a Enric. Ha estado con nosotros hace unos meses, pero ha habido muchas novedades y hemos considerado oportuno invitarle de nuevo. Así que nada, Enric, muchas gracias de nuevo por estar aquí. Sabemos que es difícil con el cambio horario, así que en primer lugar agradecerte tu tiempo. Bueno, yo muchísimas gracias también a ti por estar aquí, después también por a toda la empresa de Sport, pues también por darme la visibilidad y el espacio para poder hablar. Perfecto, pues lo primero sería, vamos a arrancar, aunque hasta hace poquito ha cambiado mucho, como decíamos, entonces cuéntanos la historia reciente de Enric, es decir, ya hablamos en el podcast anterior de cómo fue un poco tus inicios, tus primeros pasos, Mm. y después diste el salto a México. Entonces cuéntanos un poquito cómo fue esa oportunidad, cómo ha sido la experiencia, y después nos cuentas un poquito dónde estás a día de hoy. Pues, bueno, como ya previamente te lo he dicho, ¿no? Yo siempre os lo tengo que agradecer, sobre todo pues a toda la gente de Sport, porque al fin y al cabo, yo gracias a realizar el máster, yo pude ir a trabajar a México y es así, y yo por eso, pues gracias a vosotros, a día de hoy estoy donde estoy, ¿no? Yo siempre, esto quiero dejarlo constancia porque yo siempre esto os lo voy a agradecer. Y si ya me voy ahora hablando de mi experiencia en México, para mí México, si hablamos de la NBP, porque hay que entender que en México hay diferentes ligas y yo me fui a la LNBP, que podríamos decir que es como la liga de verano, o es una liga que se juega entre junio más playoff y todo esto, estaríamos hablando hasta noviembre, finales de noviembre, o mediados de noviembre. Y es una liga corta, porque son 3 meses de competición y con una alta densidad de partidos y sobre todo de viajes también, ¿no? Y esto hacía que para mí, mi día a día ahí en México, eh, se focalizara en el trabajo de recuperación y sobre todo en el trabajo, vamos a decir, también del control de la carga, porque era algo que el día a día era muy importante, porque había alto volumen de partidos, viajes largos y eso hacía que tú no entrenabas mucho. Y si lo que tenías que entrenar la dosis mínima y necesaria porque después tienes back to back, que esto es otra cosa que Los también la viajes más o gente... menos como eran de largos, Enric, los viajes como podían ser de duros allí en México, porque es un país muy grande. Si es un país grande, sí que es verdad que tú puedes viajar todo en avión, eso no hay ningún problema y carreteras bien, o sea, no hay ningún problema. Nosotros normalmente teníamos Veracruz, que o sea, dentro de Jalapa, el estado de Veracruz, nosotros teníamos el aeropuerto que es de Veracruz, que estaba en la playa, y lo teníamos a 1 hora en autocar. Pues claro, siempre era 1 hora de autocar y después, si teníamos que, por ejemplo, irnos a Mexicali, que nos tocó ir, que es debajo de California, o sea, frontera con Estados Unidos, Sí. tenías un avión hasta Ciudad de México y después otro avión de 2 horas hasta Mexicali. Normalmente eran pesados o eran de un día, Mm. porque tenemos que entender también que esto es una cosa que yo aprendí. Si yo después de un viaje estoy cansado, el Ya. jugador está Sí, 3, sí. 4 o 10 veces más. Y no es Mm. lo mismo yo estar en un autocar, hay un autobús que más o menos estoy cómodo, que Midiendo, un tío pues de sí. 2 metros, Mm. ¿no? Y era un poco eso, sobre todo priorizábamos mucho este trabajo y esto de los viajes, pues bueno, mirabas de cuadrar. Sí que es verdad que en hoteles y todo eso no había ningún problema ni Ya. nada, porque también los hoteles nos daban nos podían facilitar este trabajo de Mm. recuperación, porque primero, tenían gimnasios, Mm. todos, o sea que súper bien Mm. y típicos gimnasios, no grandes cosas, ¿no? O sea, un poco de pesas, un Mm. poco Sí, sí. espacio también para, sobre todo, jugadores que quisieran movilizarse un poquito más, jugadores que querían trabajar un poco más de fuerza. Y aquí yo siempre les intentaba dar como dos estímulos, un estímulo un poco más, lo que yo digo, fuerza lenta, es decir, generar trabajos y tiempos en alta tensión para... ¿Eso lo hacías, Enric, al llegar de viaje o al día siguiente? Cuando. Depende de un poco del contexto Mm. y el jugador, en el sentido de decir, porque había jugadores que lo que querían era llegar y dormir. Y Vale. bueno, que esto para mí, esto es una Sí, sí. pirámide. Yo lo que yo priorizaba era dormir. O sea, para mí Mm. en recuperación lo más Sí. importante es dormir. Si tú te necesitas ir a dormir, pues te Mm. irá bien, ¿no? Y un poco yo me adaptaba a lo que necesitaba cada Sí. jugador. Y buscábamos este trabajo lento más para este, Mm. este efecto más analgésico que Sí. está súper estudiado
Y después también el jugador que puede ser que no tuviera tantos minutos o que quería otro estímulo, el Le da típico un poquito trabajo más de... exacto, un poco más de calidad, bueno, calidad, perdón, un poco más ahí de estímulo y hablando pues sobre todo de trabajo estructural para mantener la salud. Pues porque, si no recuerdo mal, creo que son 28 o 30 partidos Ya, en 3 meses. ya, O sea, son 10 partidos en 40 días, o sea, en ya. 30 días, son bastantes. Te Sí, cabe sí, una media de 3 a la semana. sí, sí, sí. Y back to back, y te tienes que irte a otro sitio, tienes que irte a otro. Bueno, es una liga diferente. O sea, Sí, sí, básicamente es sí. una liga muy, muy diferente. ¿Qué tal esa experiencia, por ejemplo, el contraste con el pasado de haber estado jugando una vez a la semana y ahora tantísimo? ¿Qué es lo que tú Mm. sueles, te encaja más? ¿Qué es lo que más disfrutas y cómo ha sido ese contraste? A ver, al principio el contraste es fuerte, ¿eh? Porque pasas vamos a tener a trabajos más grupales, ¿Mm? de sesiones de equipo o durante la semana, más estructurados, haremos más esto más, a trabajos casi más de microdosis. Es decir, o sea, ¿Mm? puedo decir, ¿no? Un trabajo como más largo, casi una hora, 3 cuartos de hora. Entonces, ahí lo que buscábamos priorizar era optimizar todo, tanto la pista como el ¿Mm? físico. Y si tú me lo puedes hacer en menos de media hora, me lo puedes hacer en 20 minutos, pues genial, me lo haces en 20 minutos, ¿no? Era un poco ese tipo de trabajo. Y era más individualizado. Es una cosa que también ahí aprendí, que al principio es una de las cosas que me he ido desarrollando más, que es el ir individualizando un poquito más sin volverme loco, ¿eh? Sin ¿Mm? generar ahí 16 entrenos, 16 ejercicios diferentes, porque es que no, ¿Mm? no, no, no hay, no sabes qué hacer, ¿no? Sí. Y ir más un poquito más al detalle, que el jugador ¿Mm? tiene estas carencias, venga, atacamos un poquito por ahí, porque al fin y al cabo, en este tipo de ligas con tanta densidad, ¿Mm? que el partido es lo que te pone en forma, yo me di cuenta lo que mi trabajo se tenía que basar ¿Mm? en cosas que el jugador se sentía bien. Si al jugador esto le ayudaba, aunque, vamos a ¿Mm? poner, científicamente era lo contrario, pues que si le ayudaba yo lo tenía que Ya, hacer, porque ya, así el ya. jugador me lo ganaba y segundo, pues el jugador después rendía. ¿Mm? Y no había mucho truco de magia, era un poco seguir por ahí. Sí, un comentario solamente sobre esto, y es que al final lo que siempre decimos con los estudios, yo lo comento mucho y lo pienso de verdad, aunque poco a poco salen más investigaciones, algunas con deportistas profesionales, y yo he hecho algunas con el equipo de investigación al que yo pertenezco, pero lo normal Mm. es que no puedas evaluar, imagínate, a jugadores de Euroliga. Quiero decir, es raro, a ver, los evalúas, Ya. perdón, pero no lo publicas, quiero decir. Entonces no vas a tener Ujú. un estudio de 8 semanas. Entonces muchas veces lo que decimos, que yo pienso como tú, que hay veces que quieren hacer cosas que no tienen evidencia, pero también es verdad que no hay estudios con un buen tamaño muestral y con una metodología con 100 juegos de Euroliga. Entonces, a lo mejor lo que a lo mejor a ti y a mí no nos mejora o no nos recupera, a lo mejor ese tipo de población, o en un caso concreto sí. Es decir, al final los estudios son diferencia de medias casi siempre, y no sabes qué ocurre dentro de ellos. De hecho, si hay outliers, los quitamos. Y justo los profesionales Sí. suelen ser los outliers. Entonces, yo tampoco descarto que haya alguno que te diga, mira, yo es que si estiro, después me encuentro mejor. A mí no me parece tampoco una locura. De hecho, yo No. subjetivamente a veces, cuando me obligo a veces a estirar, no tiene por qué ser justo después, pero en algún momento me encuentro mejor. Entonces, aunque no fuese verdad objetivamente, hostia, si te encuentras mejor, quiero decir, tomamos pastillas de analgésicos a veces cuando nos duele algo para sentirnos mejor, y esto que es Ujú. gratis no queremos que lo hagan. Entonces, al final también yo creo que es ayudar al jugador que se sienta mejor. ¿Qué pasa? Que no puede ser, creo yo, que solo lo que no tenga evidencia. A lo mejor un poquito de lo que él quiere, un poquito de lo que tú, y más o menos vas navegando, ¿no? La ola de esa forma. Sí, claro, yo, es que yo tenía un jugador de 40 años, Ya, claro, ¿qué le vas a, y qué le este vas a tío, contar tú pues, sobre su cuerpo, no? Claro. es que es Es un así, yo estudio desde que, de 100 sujetos de 22 que estudiaban café, ¿sabes? claro, yo tenía un jugador de 40 años, un crack, Mm. y yo, claro, ¿qué le voy a decir a este tío si cuando yo nací, ella era su primer año profesional? Ya, sí, sí, ¿Qué le voy a imagínate. decir yo a este Tal tío? cual, ¿eh? Sí, sí. Hay que tener humildad como tú, como estás haciendo ahora, porque también es difícil, yo entiendo, aunque sea, ya no solo por conocimiento, sino por la edad. Que una persona joven le llegue a una persona que le saca 12 15 años y es también un tema delicado, y hay que tener mano izquierda para entender que no quieres enseñarle nada, sino que se aproveche de ti en el buen sentido para, pues, para alargar, si Ujú. puede, 2 años más su carrera, o lo que él quiera, ¿no? Sí, sí, no, no. Y a ver, Vale, ningún problema, ¿eh? Pero claro, a mí me hacía gracia. Yo cuando claro, sí, sí. esto lo cuento, y digo, bueno, tenía un tío de 40 años. ¿Qué le voy a yo a enseñar a él que lleva 20 años de profesional? ¿Qué le voy a enseñar? Es más, yo te diría que aunque lleve haciendo algo mal 20 años, como le cambies tú algo que tiene sentido, a corto Me plazo te lo puedes mata. cambiar.
Exactamente, le Sí, mata, es que sí, es así, ¿eh? Sí, sí. te Imagínate, yo mata. llevo estirando estático antes de jugar 20 años y no haciendo fuerza, hostia, como de repente le hagas eso en el año 40 mientras juega 3 por semana, no sé yo cómo va a acabar eso, ¿eh? Sí, sí, no, no, sí, sí. Y en una Es semana, que por sí. ejemplo, esa semana de 3 partidos, por ejemplo, ¿cuándo solías tú meter? Aunque entiendo que es muy personalizado, pero ¿cuánta dosis de Mm. fuerza hacías? ¿Cuánta de movilidad? Cuéntanos un poquito cómo era ese trabajo de Enric, que entiendo que es, por supuesto, que muy individual, pero dinos un poco con el jugador medio qué trabajo Mm. solía recibir por tu parte. Pero sobre todo lo que yo buscaba era evitar acciones de alta intensidad. Me refiero a acciones de alta intensidad, es decir, que el ciclo de acortamiento-estiramiento sea lo menos rápido posible. Porque, Eso es tu trabajo de fuerza, em, ¿verdad? exacto, es decir, Sí, sí, te entiendo. si Nada de vamos a telemetría, por hablar ejemplo. de unos Mm, 20 minutos que me daba, 30 minutos, lo que yo intentaba, Sí. yo intentaba trabajar en microdosis, Mm, porque al fin Sí, y sí. al cabo, primero también por la disponibilidad de dónde estaba la pista, dónde vivíamos y todo, y con tráfico, era un poco pesado todo. Y Mm, también evitaba pues, que el jugador estuviera mucho tiempo en un taxi o en un coche, porque ya Sí, después te sí. viene con muy pocas ganas de trabajar y va Ya, enfadado, y es normal. claro. Sí, sí. Y yo lo que buscaba, hacer trabajos el menor tiempo posible y que el jugador se encontrara bien. Y lo que buscábamos, sobre todo al principio, yo buscaba atacar esas estructuras donde son las más demandantes e incluso pues, donde el jugador puede tener alguna debilidad. Vamos a poner el caso, pues que ahora hay muchísimo, ¿no? Pues tendinitis en el Aquiles, tendinitis rotulianas, lo que sea. Buscaba focalizar ahí y hacerles unos trabajos Mm, tanto de movilidad, isométrico o incluso bueno, lentos o lo que sea, para que calentara esa zona y que el jugador se sintiera bien. Después un segundo bloque que yo le digo o core o movimientos como complejos, que lo que ujú. busco es no solo, vamos a poner el caso, hacer una plancha y ya está, sino yo que sé, por ejemplo, hacer un pal-off que me está rotando y Sí. cuando rotas hacia adentro, la pierna cercana a la goma la tiras hacia atrás. Te busco ya Mm, ciertos componentes de variabilidad y mm, acciones ya vamos a poner más globales, englobar lo Sí. máximo posible el cuerpo. Y ya después, un trabajo de fuerza bastante básico, como podría ser, también esto es una cosa que me he dado cuenta, buscar trabajos de fuerza que el jugador se sienta cómodo. O sea, por ejemplo, por mí y la experiencia que yo he vivido, ostras, hacer back squats con la barra, Prácticamente tienes que nadie. tener muy buena Sí, sí. movilidad y si meto mucho, mucho peso, porque, hostia, hay que trabajar al 80% de la RM, por ejemplo. Claro, Sí, al sí. día siguiente, tal, fácil, pues te meto una trap bar o te hago Sí, un sí, sí. globet aquí y me pillas una kettlebell. ¿Vale que no pesa mucho? Pues mira, me vas a hacer un tempo de 5 segundos Mm, bajada, 5 segundos Sí, subida. sí, sí. Y así. Y yo lo que buscaba sobre todo era realizar cosas que yo no me encontraba en pista, porque yo interpreto Mm, que si yo quiero una liga con una densidad muy alta, una gran cantidad de partidos, mm, y priorizamos recuperar, yo quiero priorizar la salud mm, de estas estructuras. Y yo para priorizar la salud de estas estructuras, si este jugador, este atleta está, vamos a poner 40, 60 minutos, arriba, Sí, sí, abajo el sí. músculo, yo quiero hacer lo contrario. Yo te Sí, voy a sí, hacer sí. relajar y tal para mantener esa estructura y que me aguante el mayor tiempo posible. Y que Mm. el jugador se sienta cómodo y bien. Y es así. Sí, sí, me parece un muy buen enfoque. Yo creo que al final también si continuamente en pista tiene pues ese CA que hablabas, tiene frenadas, tiene saltos, pliometría, quizás no tiene sentido que tú le metas un 1% más de esos gestos, sino todo lo contrario, ¿no? A lo mejor trabajar en rangos muy profundos que nunca trabaja él, trabajar en elongación, que no pierda, que no esté cada partido más tieso a nivel de cadera. Yo estoy muy de acuerdo Mm. con ese enfoque, yo creo que es el adecuado en ese caso. Quizás también yo creo que sería clave cómo el jugador llega a ese punto. Es decir, al final, el que entrene bien el resto del año, sobre todo su off-season, claro, ahí es donde él Mm. puede poner su umbral muy arriba para luego intentar no perderlo. Pero ya en ese momento que tú le recibes, no es realista querer mejorar, qué sé yo, su RFD, su lo que sea en esas microdosis, ¿no? Es que es complicado porque esta liga justamente es una liga que le podemos decir Summer League un poco, Mm, porque claro, es una liga que primero es de verano mm. y hay una gran cantidad de jugadores que Que después empalman empalman con ligas. otra. Sí, 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 que es una burrada, sí, sí. Exacto. Es decir, tú te puedes, yo por ejemplo, conozco uno Mm, jugando por Europa sí, 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 y hay, Europa hay unos cuantos, sí, empiezas agosto, sí. Europa empiezas agosto y acabas en mayo, Junio, mayo. sí, sí.
Pues el tío en julio ya o sea, en junio ya llegó. Sí, 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 Claro, sí, o sí. sea, estamos hablando de que un tío descansó 3 semanas y de golpe empalma, y cuando empalma, ¡pum! Ahora se va otra. Sí, sí, sí. Y Claro, algunos con el playoff en Europa casi no descansan, ¿eh? Acaban una, sí, sí. exacto. Es decir, yo qué impacto, es muchas veces, este pensamiento lo he tenido. O sea, yo ahora con este jugador, ¿yo qué impacto voy a tener para mejorarlo? O Ya, sea, yo no voy a poder. O ya, sea, lo sí, sí. único que tengo que hacer es que este tío se Se mantenga encuentra. sano y ya está. Sí, sí, muy de acuerdo. Vale, y ahora vamos a contar el salto que has dado, que has ido a Indonesia. Al final esto también es lo que tiene las oportunidades, que aprovechas una y se van Mm. enlazando cuando haces un buen trabajo como lo has hecho. Que es decir, tampoco la gente se piense que es decir que sí, ya está, luego hay que rendir, hay que cumplir, hay que estar fuera de casa haciendo un buen trabajo y eso se recompensa. Das el salto a Indonesia. Cuéntanos un poco cómo ha sido esta transición y qué te has encontrado allí, cómo estás disfrutando de esa liga y qué estructura tiene. Mira, yo, como tú dices, ¿no? Yo primero de todo, si tengo que definir Indonesia, porque muchas veces esto Mm, pasa, para mí ha sido como el lugar adecuado, que me llegó en el momento adecuado para yo crecer como profesional. Porque para mí México, para mí fue un gran aprendizaje, porque me di cuenta mm, de que qué cosas tenía que mejorar, qué me tenía que mejor. enfocar, qué tal, para yo poder ser mejor. Sí, Y yo estoy de acuerdo que cuando yo salgo de allí, o sea, yo salgo mejor. ¿Y qué necesitaba? Ostras, ahora necesitaba algo para crecer. ¿Y por qué te digo esto? Porque yo justamente, que tú lo conoces, yo coincido con una persona de aquí, que es la persona que me trae, que se llama César. Creo que era un gran saludo a César mm. Cámara. Seguramente esté aquí en el futuro, en el podcast, vamos a invitar Sí, porque eso es. wow, ojalá, Sí, sí, ojalá. sí. Y, y claro, él, lo que él me ayuda realmente es que él viene de un modelo de trabajo, que este Mm, modelo de trabajo, también a partir de sus experiencias, que ha trabajado mm, en diferentes países con diferentes profesionales, él hace que primero no se preocupe por mi trabajo, mm, sino lo que busque es yo como persona, como soy. Es mm, decir, me ayuda a aumentar mi confianza, mi autoestima y a creer más en mi trabajo, ¿no? O sea, es decir, tío, lo que haces eres bueno, pero tienes que mejorar esto. ¿Por qué yo digo este punto? Porque al fin y al cabo me doy cuenta que transmitir y es muchas veces como más importante que tener muchos conocimientos. Porque si yo tengo muchas cosas, pero yo no las sé transmitir, tengo falta de autoconfianza, no creo mucho en mí, no voy a sí, sí. tener un gran recorrido o no voy a tener un gran éxito, ¿no? Y esto, para mí, lo quiero remarcar porque ha sido muy importante para yo realmente decir, pum, yo lo valgo y pum, y puedo dar este salto y puedo seguir, Mm, ¿no? Y ahora, partiendo de Indonesia, em, yo llego aquí a una liga que es una liga con menos extranjeros que México. mm, Es una liga donde solo hay tres. En México, por ejemplo, eran nueve, ahí eran 8 extranjeros, que es una barbaridad. mm, Y en Europa, pues lo típico, te mueves en rangos de 3 a 5 extranjeros dependiendo de la liga. Y yo aquí llego, claro, llego con mucha responsabilidad, porque a mí César confía plenamente en mí y me da como una estructura que él crea mm, que le llama cuerpo biomédico, que nosotros partimos de yo como preparador físico, o sea, un preparador físico, que en este caso soy yo, mm, un fisioterapeuta, tenemos 2 masajistas y tenemos un nutricionista chef. Claro, a mí me da el poder de decir, yo quiero que tú me coordines toda mm, esta zona que yo he creado para ti. ¿Por qué él crea esto? Porque como él ya estaba aquí y ya él sabía puntos débiles y puntos fuertes de este país, lo mm, que buscamos hacer con todo esto es que nos encontramos en un país que hay una gran disposición de jugadores y de mm, todo el mundo para aprender y para mejorar, pero que venían de ciertos malos hábitos o mm. habilidades o debilidades, podríamos decir, Sí, sí. adquiridas un poco por el pasado, ¿no? Como por ejemplo, ostras, tuvimos que, y esto también pasa en cada país un poco, Mm, que es romper un poco la cultura y es de mm, ir con mucha mano izquierda. sí, sí. La falta de educación nutricional, por ejemplo, Mm, desconocimiento un poco sí, o sí. importancia de lo que es el sueño, recuperación Mm, y también un poco de falta de conocimiento sobre la acción física. sí, ¿Por sí. qué digo todo esto? Porque Indonesia hay que entender Mm, que no es Europa. O sea, estamos dentro de Asia mm. y, Un plan y muy cada diferente. uno tendrá sus,
su contexto. Y en este contexto tenemos que entender también dónde estoy, ¿no? O sea, no es Mm, lo mismo ser el preparador físico, vamos a poner el caso, del Alavés que el preparador físico del Real Madrid. mm. El contexto también importa y es diferente, ¿no? Y es un poco esto, pues llegamos en este contexto, como ya se conocía la liga y sabía cómo funcionaba, pues se generó esto. Y la verdad que realmente estoy muy contento, estoy muy cómodo. Es un país diferente, es así. Aquí, bueno, yo ¿Cuánto se aquí creo juega? que ¿Cuántas veces se juega por semana en Indonesia? aquí en Indonesia es una liga que es rara, es una liga, por ejemplo, empiezas en noviembre, perdón, empiezas en enero. Sí. Y ahora nos queda 6 partidos más para empezar playoff, que significa que acabaremos a principios de mayo. Y, Principios y de luego mayo. hasta otra vez diciembre no empieza pretemporada o noviembre. Bueno, aquí lo que se hace es, aquí ellos juegan una copa, que llaman Mm, la Copa de Indonesia, donde no juegan los extranjeros. Es una copa que ah, solo es para los locales. ya. Y normalmente se juega previamente antes de que lleguen los extranjeros. O justo después cuando se acaba la liga. Mm, Como este año hay los Asian Games y todo esto, tiene pinta que se va a jugar en octubre. Y eso mm. significa pues que nosotros, los equipos normalmente empiezan en septiembre para preparar esta copa y ya después ya empalman toda la Ah, liga. pues Es decir, él, que él están está, como está desde más tiempo, ¿no? Pero el americano llega más el tarde. americano llega más tarde. El americano siempre normalmente te llega en diciembre. Sí, Mm, sí. vale, Y puedes jugar con 3 en pista. El año pasado cambió la norma, el año pasado eran 2 en pista y este año son 3 en pista. vale, vale, genial. ¿Y cómo sientes que ha evolucionado tu metodología como preparador físico? Es decir, de hace más o menos 2 años, ahora, ¿en qué consideras que ha cambiado? Me lo invento, imagínate, pues más personalizado, menos grupal, más fuerza y menos movilidad, o Mm. al contrario, o más microdosis en vez de 2 sesiones grandes a la semana. ¿Cómo dirías tú que ha evolucionado, si lo ha hecho y en qué cosas crees que ha cambiado? Mi influencia en México me ha cambiado mucho a ser cada vez más, y me gusta el trabajar cada día y hacer más microdosis. Mm, Yo, por ejemplo, con el equipo, cada día que tenemos entreno, cada día tenemos pesas y hacemos trabajo mínimo tiempo 30 minutos, máximo tiempo 45. No, no más. No quiero tampoco sobrecargar y sobreestresar. Ahora, los días que hay que apretar, se aprieta. Los días que tiene que aflojar, se afloja en los dos lados, tanto en pista mm, como, sí. como en el gimnasio, ¿Tú ¿no? Y tienes, el perdona, Enrique, jugador. esa concepción que hace poco hablábamos, lo comentamos hace poco en un podcast con Edu Fernández, que es un compañero que también está de docente en el CLACH, en nuestra universidad de formación, y es prepa en Bonn, lleva unos años ya en Alemania, Mm, y él comentaba lo que poco a poco está yendo, y yo hace años a lo mejor no lo veía así, ahora creo que sí, los típicos de días arriba y días abajo, días de alta carga y días de baja carga, en lugar de, por ejemplo, el entrenador aprieta y tú al día siguiente y al día siguiente algo así como que los días que son duros, días que son más de recuperación, son más de sí. recuperación. ¿Tú cómo lo ves? ¿Lo ves en esa línea o más de intentar que nunca haya picos muy grandes de carga? Yo lo veo en esa línea porque, bueno, primero es decir, exacto, yo también pienso que picos, tanto de carga, de mucha carga o picos de muy poca carga, creo que no son buenos, son extremos. O sea, siempre hay que moverse, para mí, pienso en unos términos medios, ¿no? Porque los extremos nunca van a ser buenos. Pero yo sí, yo soy un gran. A mí creo que es muy lógico, porque al fin y al cabo, si tú lo pones en un gráfico de barras, claro, si yo en el gimnasio aprieto, pero en pista descanso y al día siguiente lo invierto, el jugador siempre va a estar arriba, va a estar cansado. O le voy a dar un estímulo que va a Mm, hacer que yo no le dé ese tiempo para que la fisiología actúe para que él se recupere. Y sí, yo sí. rompo todos estos procesos. Y para mí esto es muy fácil generar pues, sobrecargas, Mm, tendinitis, vamos a poner lesiones seguramente por estrés, de roturas hueso, todo esto. Y yo estoy muy, muy de acuerdo con lo que dice él, porque al fin y al cabo también el jugador le agradece. Porque mm, si el jugador ya ve, vale, hoy me toca apretar y sé que si ya empecé en el gimnasio apretando, después en pista me va a tocar correr. Ahora, si ya veo que hoy en el gimnasio voy un poco más tranquilo, vale, ya sé que pista es más tranquilo. mm. ¿Sabes? Y También lo el único es que jugador. a mí me parece, a priori es un poco contraintuitivo porque dices, ostras, el día que más aprieta el entrenador, también yo soy más aprieto y Hmm, sin querer creas un poco ese pico, lo que decíamos, y justo juntas las partes más fuertes, a mí sí me parece que, o sea, yo ahora dándole una vuelta sí que creo que tiene sentido, porque si no al final es lo que tú dices, nunca le permites medio aliviarse. Punto negativo, que seguramente te habrá pasado alguna vez, que el entrenador nunca quiere días flojos. Es decir, me refiero, aunque sean más de media ya. pista,
quiere ir a cuchillo y es lógico porque hay que asociar estar en pista a matar, no puedes ir a suave. Entonces lo que pasa a veces es que cuando es un día más suave a nivel físico y más suave a nivel fuerza, acaba siendo una mierda de día a nivel calidad y un día Mm, suave acaba siendo fuerte. ya. Que ese es el peligro, ¿no? Es lo difícil de Sí, gestionar. esto a veces cuesta porque hay momentos que es que dependemos, esto yo lo veo así. Yo genero el estímulo, yo planifico el estímulo, el entrenador planifica, o entre todos, ¿no? Planificamos, "Oye, vamos a hacer esto, vale. Claro, después, el que te tiene que dar la calidad del entreno es el jugador. Mm, Y hay días que hay jugadores que te vienen súper bien y mm. otros que dices, madre mía, ¿qué está pasando Sí, hoy? sí, 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 sí. Que sí, o sea, yo lo entiendo, que esto también puede pasar. Sí, bueno, es como todo, tiene su Hay parte que buena y su aprovecharlo, parte ¿no? mala. Quizás también el prepa, a lo mejor el día que los veas relajados en la fuerza, aunque sea una fuerza más suave, a lo mejor más tren superior o más rango, trabajo en rango completo, pero no al límite, si los vemos relajados, decirles, oye, mira, tenemos que apretar, quiero decir, no a nivel fuerza, pero hay que apretar de ir conectados, pues si no, el entrenador el día suave lo va a convertir en un infierno. Entonces, que la gente dice, hostia, es verdad, que ya salgan un poco, que mandemos ese mensaje, porque como venga al gimnasio, haya música, día Mm. suave, va a llegar el entrenador y la va a liar y con razón, ¿no? Yo, por suerte, lo que tengo es que yo siempre, por la forma que tiene de entrenar, por ejemplo, Mm, aquí donde yo estoy ahora, aquí con César, mm, él siempre, antes del entrenamiento, yo los cojo. mm. Y claro, yo ahí Vas notando, ¿no? Cómo está, moldeo. cuál es el día. Exacto. Si yo ya noto que el gimnasio ha ido relajado y que, por ejemplo, el entrenador pues va también por el mismo mod, digo, vale, no toco muchas cosas, no los voy a meter muy arriba o lo que sea, pues a ver que después van a decir, oye, ¿tú dónde vas? Sí, sí, Pero sí. legal, pues si de golpe veo que, uy, esto hay que ir arriba, o incluso el entrenador me dice, súbemelos más porque es que voy a ir a cuchillo. Mm, Digo, vale, pues, oye, intento hacer algo y si veo que no responde, es parar el grupo y decir, oye, chavales, mm, o nos espabilamos o vais a tener un día largo hoy. mm. Y es un Sí, poco sí. así, Voy a es acuerdo. buscar estrategias. Las partes del prepa, que lo que te digo, que esto no se aprende en los papers, pero que es muy importante. Puede saber mucho de No. fuerza, pero como el entrenador vea que no sabes por dónde vienen los tiros, en el sentido de que los dejas relajados y riéndose el día que no toca, y al contrario, vas a tener una vida corta como prepa. El siguiente punto, Enrique, sería preguntarte cómo son los otros días. Al final, eres una persona que estás, yo creo que en todas las formaciones, en el workshop, en el clutch, en el máster, te gustaría preguntarte por esa formación, esa membresía, ese clutch, ese lab que tenemos y un poco cuál es tu visión sobre esa forma de reciclarte que tú has elegido en este caso. Mira, para mí, lo bueno, hay una cosa que es muy, que a mí me gusta mucho, que es el hecho de ver un poco de puertas hacia adentro lo que hacen los otros profesionales del sector. Porque soy una persona curiosa que a mí me gusta sobre todo, es lo que tú dices. A mí la ciencia dice eso. Muy bien. Pero tú que estás en este equipo, ¿qué haces? Porque yo puede ser que tenga el mismo escenario. ¿Y tú qué haces? ¿Y tú qué haces? ¿Y tú qué haces? Y tú vas pillando estas ideas. Y al fin y al cabo tú te moldeas. A mí esto es lo que me interesa, que vas viendo diferentes formas de hacer. ¿No? Pues ahora, Jaime en el Fenerbahce. Vale, pues las poquitas cosas que nos van ya enseñando que puedo hacer allí. Ahora Marc Olmos ahí en Bamberg. Me has dicho el nombre, se me ha pasado, que también lo escuché. Edu. A veces, Edu ahí por ejemplo, en, que Edu está de Bono, haciendo Manuel de Ucán, por ejemplo. el de Bor. Exacto, ¿no? Y vas viendo que van haciendo cada cosa, o cada uno con sus formaciones y tal, y tú vas teniendo una idea, que para mí esto es muy, es muy intuitivo, que sí, que todos partimos de lo que sería de las creencias o de una base teórica, ¿no? Es decir, vale, ¿de qué nos habla a términos teóricos la biomecánica y de qué nos habla a términos teóricos la fisiología? Vale, entendemos esto. Pero la realidad es otra, ¿no? Y esto es lo que hay. Para mí es una de las cosas que me gusta mucho. Y después también otra cosa que para mí es muy importante es, conoces gente y, y a mí eso me gusta mucho, pues también el conocer ahí, por ejemplo, yo ahí este año una persona que no conocía personalmente bueno, dos personas y hablé mucho ahí con ellos, fue Sergio y Alberto, que están en Polonia, y Sergio que está en Previtsa. Y Compañeros que para han estado mí también en el, es en el podcast espectacular. hace un Sí, tiempo. que están aquí. Y después también mi gran, gran, gran amigo Arnau, que este año, pues al estar aquí en Indonesia, me puede ir a verlo cómo trabajaba en Japón. Yo esto Mm, nunca lo había hecho. Y ya. todo esto es gente del sector que te encuentras en máster, que te encuentras en tal, y que después Mm, tienes la ventaja
según la geografía, al momento Sí, que sí, sí. estés, puedes ir a ver cómo trabajan y tal. Mm, A mí esto es espectacular y es eso. Que es decir, no es solo, venga, va, voy a formarme por formar. mm, No, sino también voy a conocer personas que hacen y si mm, encima puedo sacar más extra que mm. no me lo da el Sí. módulo 3 pues Mm. genial. Sí, 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 genial. Sí, sí, perfecto. Muy bien, pues la parte final tenemos dos preguntas. La primera sería, ¿qué curiosidad nos puedes contar de Indonesia? Es decir, ¿qué es eso? Yo, por ejemplo, nunca he estado, me encantaría ir. Entonces, primero, ¿qué me Eh, recomiendas hacer allí y qué es lo que te ha llamado mucho la atención de allí? Mira, a ver, aquí es la naturaleza, esto es una pasada, esto es selva, esto es Mm, selva. Yo, por ejemplo, alguna vez me escapé, yo, no yo vivo cerca de Yakarta, Yakarta es como la capital, mm. ahora están construyendo otra en otra isla, pero la capital, capital, claro, viven 42 millones de personas, o sea, es una En una barbaridad, ciudad, es una ciudad, o sea, estamos hablando ya como que, medio ciudad y área metropolitana, ¿no? exacto, es decir, es como si tú pudieras de toda España a vivir a 30 kilómetros donde yo vivo, es una barbaridad, ¿no? Sí. Y a mí, pues, por ejemplo, y vivir un poco apartado y tener aquí naturaleza, buah, esto es una gozada. Ahora, eso sí, yo, desde que me fui a México, yo no sé lo que es el frío. O sea, llevo aquí a 30 grados y perfecto, un pantalón corto y Ya, manga ya, corta, pum. sí. Así que yo cuando vuelva a Barcelona me van a meter, bueno, voy a volver en Es decir, verano. Barcelona tampoco es Teruel, ¿eh? ¿Sabes? Yo que soy de Zamora. Ya, exacto, o sea, y tal. Sí. Pero como curiosidad es esto, o sea, la naturaleza, el salir. Mm, Para mí, a flora y fauna es una barbaridad. mm, Esto es muy chulo. Después la gente también es bastante. Sí que hay, a ver, hay una barrera del idioma, esto mm. está claro, pero sí que la gente es bastante ¿Hablan amable. inglés Yo o no demasiado? O poquito inglés. no hablan mucho porque geopolíticamente hablando, Indonesia no es una potencia mundial. Mm, Y tiene como todo, tendrá sus puntos fuertes y tendrá un poco sus carencias. Pero realmente lo que es la cultura y la gente, ¿no? Que siempre se habla un poco del tema Asia, cultura un mm, poco más cerrada y tal. Si entiendes cómo es la cultura mm, y sabes cómo se manejan, mm, no vas a tener ningún problema. Esta es por ejemplo, de las cosas que yo sobre todo he mejorado mucho, ¿no? Es decir, si tú no tienes, que esto no te lo enseña nadie, ni mm, carrera, ni mm, máster, ni nada. mm, Si tú no tienes una buena, por ejemplo, base comunicativa o no mm. sabes escuchar, Sí, sí. eh, ostras, en esta profesión Mm, tienes días contados. sí, sí. Porque yo aquí tengo americanos y Mm. tengo indonesios. Yo me, no es que me comunique diferente, pero Pero yo las tienes que adaptarte, vías, claro, sí, sí, claro, sí, sí. exacto, yo con un americano puedo ir por aquí. Mm. Pero yo, por ejemplo, por un indonesio, que aquí el 80% son musulmanes, hostia, yo no le puedo hacer aquí una broma de un Hostia, jamón, por ejemplo. no sabía yo eso. O sea, son casi todos musulmanes. El 80% de la población es musulmana. ¿Y el otro Claro, pues por 20% ejemplo, son cristianos o hay otras son religiones? cristianos, Hay budistas, o diferentes. sea, mezclan todo Sí, 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 ahí. sí. Mira, por ejemplo, anécdota, nosotros los viernes a las 12 nunca se puede entrenar, Mm, porque es el rezo sagrado de los musulmanes claro. y hay que respetarlo. O sea, Sí, sí, sí. si tú quieres triunfar en un país o tener éxito en un Hay que país, adaptarse a él, por te supuesto. Sí. tienes que adaptar y tienes que entender que esto funciona así. Mm, Y es así, o lo ves como una amenaza y dices, va, mm. bueno, y te cabreas, vas, Ya. te va a quedar aquí los días Vete a otro contados. sitio y ya está, ¿no? Donde no sé. Sí, y ya está, y es de entender. Estas son las reglas un poco del juego. Pues me Mm, adapto y a jugar. mm. Y súper bien. Y después, eh... hostia, aquí conducen como locos, tío. O sea, Ahí yo es ten una cuidado, ¿no? cosa, esto sería la parte negativa, ¿no? Ya. Hostia, van como locos. Creo que aquí, un día la verdad con un jugador indonesio, yo le preguntaba, bueno, pero tema un poco haciendo la broma, ¿no? Hostia, cuando sacáis el carnet, tal, no sé qué. Y él me hacía la coña que me decía, los de la autoescuela te dicen, mientras no te choques, sabes conducir. Hostia. Ya, ya. Y seguro que Pero alguna vez se bueno, chocan y aún así, aún así es lo sí. hay. No, pero sí, es súper bien. Vale, y la última pregunta sería, como va a venir César aquí al podcast y seguramente le traigamos antes de que se publique esta entrevista, ¿qué pregunta nos Vale. recomiendas que le hagamos? Le vamos a hacer muchas, por Uh, supuesto. ¿Qué pregunta tú dirás? Esta pregunta va a ser interesante y a lo mejor le mete un poco en aprietos o va a decir algo interesante, algo que debamos saber de él, tanto de tema más metodológico, más profesional, más personal o de gestión de grupos. ¿Qué es lo que tú nos recomendarías preguntarle? pero mira.
porque me he dado cuenta que es decir, es buen entrenador, ¿no? O sea, todo el mundo tendrá su táctica y todo, y súper bien. Mm, Pero hostia, para mí su punto fuerte es cómo se adapta a las personas, mm, cómo habla con ellas y cómo tal, que es crucial porque te venden o sea, perdón, te compran lo que te está diciendo. Y al sí, fin y sí. al cabo, un entrenador, es decir, un entrenador tiene que saber de baloncesto, igual que nosotros, tenemos que tener el conocimiento. Pero yo este año aquí me da mucho más cuenta. Pero si yo no sé vender mi producto, si yo no sé comunicarle, si yo no sé decirle, esto es lo importante y lo bueno para ti, estás muerto. Y para mí, si vas por ese camino de cómo se comunica, qué, qué acciones toma o cómo tal, yo creo que te va a salir ahí porque te puede decir Entonces, quizás muchas el tema de cosas sobre esto. comunicación, ¿no? De cómo se ha Sí, formado, cómo lo quiere enfocar, ¿no? comunicación, cómo se adapta, cómo lee las culturas, cómo las entiende. Claro, piensa, él ha estado en Asia, él ha estado en Japón, en Venezuela también. Y que sí, que también se ha rodeado de un cuerpo Mm, técnico de personas que son muy, muy buenas y muy respetadas. Y que un tío tan joven se adapte a esto y sí, entienda muy cómo interesante. funciona, para mí es esto. O sea, el tema comunicación, el tema de adaptarse en qué entorno estás. Muy interesante. Perfecto, Enrique. Pues yo creo que lo tenemos. Ha quedado un podcast muy, muy redondo, muy interesante, yo creo. He tomado bastantes notas. Así que nada, quería de nuevo darte las gracias por tu tiempo, que al final sé que es difícil con el cambio horario. Y nada, un placer de nuevo haber hablado contigo. A ver si en unos meses tenemos de nuevo novedades y podemos volver a invitarte. Oh, bueno, para mí sería un placer. Así que muchísimas gracias por el espacio y también muchas gracias a ti y a Jaime, que sois las caras visibles y los principales, que estáis aquí al pie de cañón cada día. Muy bien, pues muchas gracias. Y nada, a la audiencia, compañeros, la semana que viene nos escuchamos con un nuevo podcast. Chao.